Oyentes de Radio Morena, la gigante del Pacífico, 7:35 aquí en Radio Morena. Ya está con nosotros la doctora María Paula Romo. Sí, estimados amigos. Nos indican, sí, exactamente, tenemos la presencia. Nos está observando y nos está escuchando, doctora María Paula Romo. Cuánto gusto a los tiempos. Buenos días, buen día. qué gusto saludarles. Buen día, bienvenida a Radio Morena. Señora ex ministra, María Paula Romo, bienvenida nuevamente a Radio Morena. Hoy casualmente surge con los problemas que se presentan en el actual gobierno en torno a la asamblea, situaciones que se dan de difíciles que va resolviendo poco a poco un gobierno que no tiene una mayoría en la asamblea, donde se empieza a evidenciar que quizás podría haber existido un pacto político entre Lenín Moreno, gobierno del cual fue usted parte, y el actual presidente Guillermo Lasso. ¿Cuánto podría haber de verdad en esta situación que se teje durante las últimas horas, por favor? Buenos días nuevamente, qué gusto poder saludarles. No entiendo en lo absoluto su pregunta. No sé qué tiene que ver las tensiones que en este momento existen en la Asamblea Nacional con el gobierno anterior. Me parece que lo que estamos en este momento enfrentando es lamentablemente una práctica común en la política ecuatoriana, este canibalismo político, este enfrentamiento, ¿no es cierto?, intestino, y creo que hay mucho que decir al respecto, creo que hay muchos intereses, hay alianzas que se están conformando al interior de la Asamblea Nacional, pero no encuentro relación entre lo que hoy está sucediendo y lo que usted me comenta sobre el gobierno anterior. Claro. En este sentido, ¿cuál es la situación entonces que se podría haber? Durante el gobierno de Lenín Moreno, ¿hubo algún acuerdo donde se tejió, prácticamente se tendió la cama para que llegue Guillermo Lasso, como para descartar? Insisto en que su pregunta no le encuentro la lógica. Lo que yo sí le puedo comentar es lo que el anterior gobierno hizo. Lo que el anterior gobierno hizo es tomar decisiones extremadamente complejas que durante muchos años no se habían tomado. Por ejemplo, durante 40 años el Ecuador pasó sin poder resolver el problema del subsidio a los combustibles, a todos los combustibles, a los que se usan en autos de alta gama, así como el diésel, es decir, sin ninguna distinción, sin ninguna diferencia. El gobierno tomó esa decisión muy complicada, que yo creo que no es para el siguiente gobierno, sino para el futuro del país, y así lo hizo. Hay otras decisiones también estructurales que el gobierno del expresidente Moreno tomó pensando en el largo plazo, no solamente en lo inmediato, no enfocado en su popularidad o en una eventual reelección, porque ustedes saben que el propio presidente Moreno en su momento así lo dijo. Así que decisiones como, por ejemplo, renegociar algunos tramos de la deuda también son decisiones importantes para el futuro del país. Insisto, esas decisiones tal vez extrañan a algunos acostumbrados a vivir de lo inmediato, incluso mintiendo, falseando sobre la realidad, que ese fue el gobierno que el presidente Moreno encontró. Sin embargo, la característica de su gobierno, de nuestro gobierno, fue tomar decisiones estructurales, no solamente en lo inmediato, sino para más adelante en el país, lo cual creo que fue importante, sí. ¿Qué tanto impacto pudo haber creado? Pues está por verse, porque lamentablemente el impacto de la pandemia del COVID pudo haber contrarrestado muchas cosas que en su momento resultaron importantes. En América Latina se habla de un retroceso de casi 20, 30 años en temas de pobreza y extrema pobreza que están asociados directamente a la pandemia. Así que creo que el análisis de la gestión del anterior gobierno y sus perspectivas de futuro tienen que estar necesariamente enmarcados en esta especie de doble andarivel. Por un lado, un esfuerzo muy importante que se hizo para pensar en el futuro, para pensar en lo estructural, y por otro lado, el haber tenido que gestionar una época tan difícil para el mundo entero como fue la pandemia del COVID-19, de la que lamentablemente la región, porque es América Latina toda, va a tener las mayores dificultades en recuperarse. Así lo dicen hoy los expertos, los números, los informes, y eso sí nos lleva a la actual Asamblea Nacional, porque precisamente frente a esa realidad
de pobreza, de desempleo, de inequidad, de brecha, de jóvenes que no han ido a la escuela 1 año y medio, 2 años, niños que vieron transformarse sus oportunidades de futuro, es increíble que la Asamblea siga disputándose pequeños espacios de poder en lugar de ser un escenario en donde se puedan construir grandes acuerdos para esas urgencias, para esas emergencias que tiene el país. 7:41 ahora. Doctora María Paula Romo. Roberto Figueroa le saluda, como siempre. Qué gusto. Qué gusto saludarle, Roberto. Oiga, es verdad que hay que hacer una especie de refrescar en este ejercicio. Usted lo ha dicho, indudablemente. En su tiempo también la Asamblea Nacional era escenario, incluso de episodios realmente muy, pero muy deplorables para una sociedad como la nuestra, que cada minuto, cada día aparecen temas como que esconden al otro, pero no hay una claridad, no hay una respuesta, que es lo que busca la sociedad. Me va a permitir hacer una retrospectiva del tema ISPOL ante la alta sensibilidad y la cantidad de familias que ven allí, en ese organismo, que vieron allí, en ese organismo, dejar todo su esfuerzo de tantos años de trabajo. Hemos establecido, hemos hecho el seguimiento, pero con una de las actoras a distancia. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar en su propia voz, primero, de todas las instrucciones fiscales que se han abierto, de todas las investigaciones que se han hecho. ¿Por dónde empezamos con usted para que usted cuente su verdad a través de las ondas de Radio Morena sobre este terrible caso, este horrendo caso para las familias que tienen que ver con el ISPOL? Doctora María Paula Romo. Sí, nuevamente saludos y qué gusto el poder compartir esta mañana con ustedes. Hace más o menos 1 año y medio, en esa mesa de entrevistas en la que ustedes están todas las mañanas, recordarán que hablábamos del tema del ISPOL. Parecía increíble lo que en ese momento yo les contaba, lo que habíamos descubierto, lo que estábamos denunciando. Un atraco, un robo, una estafa, faltan a veces las palabras para decir todo lo que esto representa. En su momento, me refiero a hace 1 año y medio, cuando empecé a hacer estas denuncias públicas, en ese momento pensábamos en 400, 500 millones de dólares. Hoy se establece ya una cifra aproximada de 950 millones de dólares, que son los que están en investigación, que es lo que se está además tratando de recuperar, y creo yo que con perspectivas de alguna manera optimistas. De estos 950 millones, creo que también es importante para compartir con la ciudadanía, hay diferentes operaciones. Hay cosas que tienen que ver con fideicomisos, con terrenos. Cada una tiene su propia línea de investigación. La Fiscalía del Ecuador está haciendo un trabajo muy importante, ha hecho ya y ha avanzado en algunos casos. La justicia de Estados Unidos ha hecho un trabajo también que hay que reconocer, porque con esa cooperación internacional hoy es posible señalar a muchos de los responsables que hace 1 año, como decimos popularmente, se hacían los locos. No era con ellos, no pasaba nada, era una especie de confusión. Hoy, que gracias a la cooperación podemos ver los cheques que han girado, a quienes han girado esos cheques, las transferencias que se han hecho, pues queda mucho más claro. De esos 950 millones, regreso a este concepto más amplio para poder entender mejor, 693 pasaron por la Bolsa de Valores, por el mercado bursátil del Ecuador, lo hicieron exclusivamente por la Bolsa de Valores de Guayaquil, y de 693 millones los hizo Humo, el de Cevale y el señor Jorge Cherres, que ustedes recordarán, le apodan el Mago Cherres. Pues ahora sabemos que ha sido el mago porque hace humo el dinero de la policía. Eso fue lo que hizo, pero con la complicidad de casas de valores, de Cevale, de algunos directivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil, lamentablemente, de los organismos de control. Así que hoy este escenario queda mucho más claro. De nuevo, en este intento de resumir un caso que es complicado, que es enredado, que es complejo, 693 millones, que hasta mediados del año 2020, el de Cevale nos decía, aquí está el portafolio, nos pasaba una carta con los papeles, con los bonos, haga de cuenta usted como si su banco le da el estado de su cuenta y le dice, este es su saldo. Pues así le decía el de Cevale a la Policía Nacional, este es su saldo, 693 millones.
Cuando seguimos investigando, seguimos presionando, exigimos que no solamente nos den el papel, sino que transfieran el portafolio de la policía a otra cuenta, pues el DCVALE le manda a la policía una carta en la que decía, ya no han sido 693 millones, han sido 0. No hay nada aquí y al parecer todo el dinero, todos los bonos, el portafolio entero está en manos de un señor Jorge Cherres en su propio custodio, entre comillas, porque él no tenía autorización para tener ningún custodio que aparentemente estaba instalado en Miami. Entonces el señor Cherres estaba jugando al casino con dinero de la policía como si fuera suyo. Estaba haciendo inversiones o quién sabe qué más estaba haciendo, pero sin la instrucción clara de la policía y sin que la policía al final del día pueda disponer de sus bonos. Ese es el tamaño de lo que estamos hablando. Entre Ecuador y Estados Unidos, hoy hay más o menos 30 personas que están siendo investigadas, procesadas, algunas con medidas cautelares, algunas ya se han declarado culpables. En el estado de la Florida, 2 personas se han declarado ya culpables y han confesado cuánto dinero les pagó en sobornos el señor Cherres. Por un lado, Álvarez, que trabajaba en la Bolsa de Valores de Guayaquil y en DCVALE. Por otro lado, Luz Uriaga, que trabajaba en el ISPOL. Así que el caso yo creo que avanza bien. Muchas veces quisiéramos que avance más rápido, que avance de unas maneras mucho más agresivas, pero no se puede sacrificar la justicia, las investigaciones, así que se comprende. Ojalá pronto podamos ver más resultados, pero hay 176 millones congelados en la Florida y más de 250 millones congelados en Ecuador. Solo entre esas dos medidas de congelar los bienes, ya la policía podría tener una expectativa de recuperar más o menos el 50% con esas 2 decisiones. Así que creo que a pesar de lo difícil, de lo duro, de los poderes que enfrentamos en el momento de denunciar este caso, ha valido la pena si sirve para que miles de familias, decenas de miles de familias de policías del Ecuador recuperen el dinero de su jubilación. Con la frontalidad que usted sabe nos caracteriza y con el respeto de por medio para cada uno de nuestros invitados. No puedo desaprovechar la oportunidad porque no se lo voy a preguntar después, tengo que preguntárselo públicamente. El grado de responsabilidad y las implicaciones, ese fuego cruzado entre usted y el señor doctor José Serrano, ¿cuál es la realidad? A ver, contémosle a la audiencia, porque si lo pregunto después me van a decir la tuvo frente a frente, así sea en la vía Zoom y no se lo preguntó Roberto. Por favor. Está muy bien que me pregunte, Roberto, y yo se lo agradezco, porque en efecto los implicados, los responsables, los que firmaron los contratos, los que pusieron sus millas, porque hay contratos en donde ni siquiera pusieron las firmas, ellos han tenido el descaro de tratar de falsear la realidad. Afortunadamente yo creo que el país también solamente necesita ver las fechas de las operaciones. Son las operaciones del año 2014, 15, 16, 17, pues evidentemente yo no era la ministra de Gobierno de ese momento, ni tampoco tenía nada que ver con el ISPOL, ni tampoco con la Bolsa de Valores de Guayaquil o con las casas de valores. Entonces, una sola constatación de la fecha de las operaciones es suficiente para descubrir a los mentirosos. El señor Jorge Cherres recibió además una condecoración de manos de José Serrano. Cuando José Serrano era presidente de la Asamblea Nacional, venía de ser ministro de Gobierno durante muchos años, presidente del directorio del ISPOL durante un periodo más corto por una reforma legal que existe ahí, pero recibió de sus manos una condecoración desde la Asamblea Nacional el señor Jorge Cherres. Estoy segura de que usted ha visto la foto porque es una de las pocas que existen de un sujeto de muy bajo perfil aparentemente, del que existe poca información a nivel público, pero que recibió un premio del señor José Serrano. También las investigaciones nos han ayudado a saber que había una cuenta de débito con una tarjeta abierta. La cuenta tenía el nombre de un exdirector del ISPOL, Espinosa de los Monteros. También el señor Cherres le ha entregado más o menos $150,000 a nombre de la hija del otro exdirector del ISPOL, el general Proaño, y algunos cheques y transferencias que se acercan a los $400,000 para una persona del círculo cercano del exministro Serrano, la señora Christiansen. Así que creo que tenemos varios elementos, no solo las fotos, las condecoraciones, la cercanía,
los años de las operaciones, sino que también hay transferencias bancarias, hay cheques que diluyen toda duda y que muestran que no solamente hubo complicidad, participación, todo lo que implica la comisión de los delitos asociados al ISPOL, sino que además cuando fueron descubiertos, cuando fueron enfrentados con la realidad, con los papeles, con los depósitos, con los cheques, han tenido el cinismo de tratar de desviar esa realidad en lugar de asumir sus responsabilidades. Insisto, creo que hay elementos suficientes para que al país le quede claro quién se benefició de esas operaciones, quién condecoró a los grandes responsables del atraco, quiénes, sus familiares, su círculo cercano, las personas a su alrededor, recibieron dinero de este sujeto y quienes, por otro lado, lo enfrentamos, lo investigamos, lo denunciamos, en donde yo quiero subrayar a los últimos directores del ISPOL, han hecho un gran trabajo. El coronel González está haciendo en este momento un gran trabajo. Antes de él, el general Rueda. Antes de él, el general Villarroel, que le tocó la época más dura, porque todavía estos hoy investigados seguían adentro del ISPOL, no nos entregaban información. Así que yo quiero subrayar el papel que ellos han jugado de denuncia frontal, de valor en este caso, y por supuesto también denunciamos en este caso y enfrentamos este tema, tanto yo como el general Pazmiño, que luego fue ministro de gobierno también, y el general Patricio Carrillo, en su momento comandante general. Entonces, yo creo que también hay que rescatar, en este caso, la participación de cada uno, de los que fueron cómplices de Cherres, de los amigos de Cherres, de los que condecoraron a Cherres, de los que recibieron cheques de él y de aquellos que le denunciamos, le descubrimos y le enfrentamos. 7:52 minutos, 7:52 vía Zoom. Estamos dialogando con la doctora María Paula Romo. Saludos cordiales. Víctor Hugo Poveda le extiende el saludo. Doctora, sí. Tema bolsas de valores, que bien, la semana anterior, luego de las investigaciones correspondientes, se manifestaba que la bolsa de valores influye en la designación de autoridades de control, especialmente la super de banco. Eso significa que hay la influencia también de políticos y nos actualizamos con lo que en estos momentos se vive en la Asamblea Nacional, porque la pugna hoy se dan entre los diferentes bloques legislativos que hacen la función legislativa, vale la redundancia, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha planteado por parte de la misma bancada de la presidenta de la Asamblea, de la señora Guadalupe Llori, un juicio político a 4 miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana. Y oh sorpresa, otro coidiario de la señora Guadalupe Llori, el asambleísta Ricardo Vanegas, plantea un juicio para los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No hay la libertad, en verdad, al interior de la quinta función del Estado. Hay intereses de partidos políticos y entre ellos no es la excepción el partido político del señor presidente de la República, que no tiene una mayoría en la Asamblea, no ha podido sumar más que en este caso uno, es un grupo de Pachacuti Social Cristiano. ¿Qué mismo ocurre cuando se hablaba de no meter la mano como lo hizo un anterior mandatario en las demás funciones del Estado, doctora? Buenos días, Víctor Hugo, qué gusto saludarlo. En efecto, el órgano de control o la entidad de control para la Bolsa de Valores de Guayaquil es una superintendencia, pero no es la de bancos, es la de compañías. La superintendencia de compañías y valores incluso tiene una intendencia general de valores. Bajo esa intendencia se regulan las casas de valores, se regulan también las compañías calificadoras de riesgos y se regula el DECEVALE. Es la Superintendencia de Compañías que ante nuestra insistencia hace un año decidió intervenir varias de estas instituciones y ya en el transcurso del tiempo esa intervención se ha convertido en muchos casos en una cancelación. Varias casas de valores han sido canceladas. Fue cancelada la calificadora de riesgo que a las facturas inorgánicas de Ecuagran le dio AAA de calificación. Es que cuando uno comprende cada una de las partes, qué papel jugó, podemos darnos cuenta de la cantidad de involucrados que hubo. El caso Ecuagran
otro caso importante, también para el tema ISPOL, aunque en montos pues no se asemeja a lo que hace un momento les he comentado de Cherres. Pero es la Superintendencia de Compañías y Valores la que está supervisando en este caso al mercado bursátil y por supuesto, si nos tomamos con seriedad las implicaciones del caso ISPOL, esto debería traer consigo una profunda revisión, una profunda reestructuración del mercado bursátil y de sus órganos de control. Hay que investigar cómo fallaron a este nivel, a qué nivel fue negligencia y a qué nivel fue complicidad. Por supuesto, todo eso tiene que revisarse y en lo personal creo que es una buena señal que ya muchas de estas instituciones hayan sido liquidadas, casas de valores, calificadoras de riesgos, etcétera, y hay sobre todo una casa de valores y uno de sus gerentes hoy investigado, que es el señor Javier Neira. Él esa casa de valores fue la que hizo las operaciones más grandes del ISPOL, fue la que hizo además las operaciones de punta y punta y hay cheques pagados al señor Neira de la cuenta de Cherres por fuera de las comisiones legales que seguramente se pagaron en el Ecuador. Parte de todo eso es hoy investigado tanto en el Ecuador como en Estados Unidos y debemos poner atención para lo que implica en el diseño institucional. Creo que esto también tiene relación con la pugna que vemos en la Asamblea y en el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, sin duda, los organismos de control y la capacidad de que estos hagan su trabajo es clave. Veamos cuál es el desenlace, veamos qué es lo que pasa finalmente, tanto en la Asamblea, tanto en el Consejo de Participación Ciudadana por el lado de los concursos, pero yo creo que esto también nos obliga o nos devuelve al debate nuevamente de el rol que juega el Consejo de Participación Ciudadana y si es necesario desaparecerlo, si es necesario mantenerlo, cómo se integra, cuál es la relación entre este Consejo y la Asamblea y qué tanto la Asamblea puede tratar de incidir sobre él o de manipularlo a través de un proceso de juicio político o cuánto pretende hacer de control, de control cruzado como corresponde también. Entonces, creo que estamos frente a esa pugna, no es nueva lamentablemente, no es nueva. Ustedes verán en la ciencia política en el Ecuador se discutía mucho sobre este tema, la pugna de poderes y cómo eso bloquea, paraliza, inmoviliza al país. Insisto, yo miro esto y no puedo creer que un país en el que hay miles de niños huérfanos por COVID, un país en el que tenemos las cifras más altas de inseguridad desde hace una década, en donde en lo que vamos del año se ha triplicado el número de asesinatos, en donde tenemos la necesidad de la reactivación del empleo, de la producción, de la economía, en un país que ha sido fuertemente golpeado, como todo el mundo, por el tema de COVID. ¿Cómo podemos estar discutiendo por estos espacios de poder? ¿Cómo puede la Asamblea tener parado al país? ¿Cómo podemos estar en medio de este conflicto cuando lo que necesitamos es respuestas para la ciudadanía que tiene estos problemas tan divorciados del debate político? Es una Asamblea divorciada completamente de las necesidades de la gente. Ojalá se encuentre un camino para reenfocar las prioridades. Y creo que esta pugna, le insisto, no es nueva. En su momento, en la Constitución de Montecristi, el Consejo de Participación Ciudadana se pensaba como una solución a esta pugna. Hoy creo que tenemos la evidencia de que no la ha solucionado, que en algunos casos la ha disimulado, que en otros casos la ha postergado. Pero hoy nos vemos de frente con un conflicto como el que teníamos en los congresos anteriores y también nuestras dificultades para construir mayorías serias, sólidas. Pero así mismo, doctora María Paula Romo, qué excelente respuesta. Así mismo como la legislativa, la función ejecutiva también utiliza los escándalos, o sea, los rumores, buscando una manera de hacer política cuando, de acuerdo a entendidos, analistas, no tiene pues la posibilidad de implementar un verdadero diálogo político para enrumbar al Ecuador del encuentro. ¿Hasta cuándo esta pugna de los poderes del Estado, función ejecutiva, función legislativa? Todo mandatario tiene que llegar entonces con una mayoría absoluta a la Asamblea Nacional. Pregunta. Hemos visto todos los escenarios en el país. Yo creo que hemos visto lo que es un gobierno con una mayoría absoluta.
Y hemos visto también los riesgos de que ese gobierno, con una mayoría que ya no necesita dialogar con nadie, consultar con nadie, va poco a poco apropiándose de todo. Y el caso Ispol es una muestra de lo que un gobierno así nos da. Menos pugna, pero también menos control. Menos pugna, pero menos transparencia, menos democracia, menos participación. La pregunta es, ¿por qué somos tan dados a ir a los extremos? O el control total o la fragmentación total. Y satanizamos los acuerdos, y satanizamos cuando un partido vota con el otro para lograr un resultado común. Creo que sí es un problema de madurez política, sí es un problema de cultura política, de esta cultura caníbal, de que alguien llega al poder y todos alrededor empiezan a ver cómo, perdone usted lo coloquial de mi respuesta, cómo bajárselo, en lugar de saber respetar los periodos para los que fue elegido y decir, mientras esta persona está en el gobierno, en la presidencia, en el ejecutivo, pues va a tener que hacer su trabajo y responder por su trabajo, y el legislativo que responda por el suyo. Pero este esfuerzo lamentable en el país, pero insisto, que tiene larga data, que no es un problema solamente de hoy, nos pasa factura todo el tiempo. Nos pasa factura todo el tiempo y sobre todo siempre esa factura es más alta para los más pobres. Yo Muy siempre amable, regreso y es mi esfuerzo retornar a esto. El país hoy tiene problemas gravísimos. Pobreza, desnutrición, desigualdad, chicos que no han ido un año y medio a sus escuelas, que tienen una brecha que probablemente no se va a poder cerrar, negocios que se perdieron, deudas. Solamente yo me pongo a pensar en deudas de alimentos. Solamente cuánto deben en las pensiones de alimentos, quienes han perdido su trabajo en este periodo, quienes perdieron su trabajo en la época de COVID. Es un conflicto gigantesco, es un conflicto social, lo vemos expresado en tantos síntomas de violencia criminal y social, de muchas otras maneras, en temas de salud mental, en bienestar. ¿En dónde está la Asamblea discutiendo eso? ¿En dónde está la Asamblea? Sí, la Asamblea tiene que tomarle cuentas al Ejecutivo, pero ¿de qué le está tomando cuentas? ¿Le está tomando cuentas de eso o le está tomando cuentas en esta pugna, insisto, por disputar espacios de poder, de control, que no tienen nada que ver con lo que la ciudadanía está esperando de su élite política? Creo que es indispensable regresar la discusión, el debate, los ojos, el esfuerzo a lo que hoy es una urgencia para la ciudadanía.